3 maneras sencillas de escuchar a Dios en medio del caos cuando todo se acelera, cuando las decisiones se amontonan, cuando la mente no se calla y la vida parece exigir respuestas inmediatas. La necesidad de escuchar a Dios no desaparece. Aumentan. El problema es que muchos creen que primero debe llegar la calma para poder escuchar, como si Dios solo hablara en habitaciones silenciosas, en momentos ordenados, en estados ideales que casi nunca existen. Y entonces esperan que el caos pase, esperan sentirse mejor, esperan tener más fe, más claridad, más paz. Pero mientras esperan, la vida sigue y la sensación de estar desconectados se profundiza. El caos no es una excepción en la vida espiritual, es el escenario donde muchos viven hoy. Presión económica, conflictos emocionales, cansancio mental o exceso de información, exigencias constantes, y en medio de todo eso, una pregunta silenciosa aparece: ¿cómo escuchar a Dios aquí, ahora, sin huir de lo que estoy viviendo? Porque no siempre puedes apagar el ruido, no siempre puedes detener el mundo, no siempre puedes organizarlo todo antes de orar. Dios no espera que tu vida esté en orden para hablar contigo, nunca lo hizo. A lo largo del Evangelio, Jesús habló en medio del desorden humano, no después de que se resolviera. Habló en tormentas, en multitudes, en crisis, en momentos incómodos, porque la voz de Dios no depende de la ausencia de caos, depende de la disposición del corazón. El error es pensar que escuchar a Dios requiere condiciones perfectas. Ese pensamiento deja a muchas personas atrapadas en una espera interminable. Y mientras tanto, Dios sigue hablando, pero de formas que no coinciden con lo que esperaban. No grita, no interrumpe con espectáculo. Habla dentro del caos, no fuera Gio. Y cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de huir, dejas de exigir silencio externo. Empiezas a aprender a escuchar desde dentro. Este mensaje no es para quienes tienen la vida tranquila. Es para quienes están cansados, saturados, confundidos, pero aún así desean escuchar a Dios sin complicarse, sin técnicas difíciles, sin espiritualizar el caos. Porque si es posible escuchar a Dios ahí donde estás, no cuando todo se calme ahora. El error de esperar calma para escuchar a Dios es uno de los bloqueos espirituales más comunes y menos cuestionados. Muchas personas creen sinceramente que Dios solo habla cuando todo está en orden, cuando la mente está tranquila, cuando las emociones están estables, cuando el entorno es favorable, y como esas condiciones no llegan, concluyen que Dios guarda silencio. Pero esa conclusión nace de una expectativa equivocada. La Biblia no presenta a un Dios que espera condiciones ideales para comunicarse. Presenta a un Dios que habla en medio de la urgencia o cansancio y del conflicto. El problema no es el caos. El problema es la idea de que el caos invalida la escucha. Esa idea hace que, en lugar de acercarte, te retires. En lugar de escuchar, te exijas primero sentirte mejor. Esperar calma absoluta para escuchar a Dios es como esperar que el mar se quede quieto antes de aprender a navegar. La vida no se detiene y Dios no se ausenta porque tu mente esté llena. Él no compite con el ruido, pero tampoco se va por el anabla de otra manera. Más profunda, a menos evidente, más interna. Cuando esperas calma, le das al caos más poder del que tiene. Permites que las circunstancias decidan cuando puedes relacionarte con Dios, y eso no es fe. Es dependencia del entorno. Dios no quiere que te acerques solo cuando todo está bien. Quiere que aprendas a escucharlo incluso cuando todo se mueve. Escuchar a Dios no empieza cuando el ruido termina. Empieza cuando decides no huir de Él por causa del ruido. Empieza cuando, aún con la mente acelerada, eliges estar presente, no para entenderlo todo, no para resolverlo todo, solo para no cerrarte. Cuando sueltas la expectativa de calma perfecta, la escucha se vuelve posible, no porque el caos desaparezca, sino porque ya no lo usas como excusa para no escuchar. Y en ese punto algo se abre, porque Dios nunca estuvo esperando que tu vida se ordenara. Estaba esperando que tú dejaras de esperar para acercarte. En el siguiente momento vamos a entrar en la primera manera sencilla de escuchar a Dios en medio del caos. Una forma real, accesible, que no exige silencio externo, pero sí una disposición interna que puede cambiarlo todo. Escuchar a Dios
a través de lo que te devuelve al presente es una de las formas más sencillas y más ignoradas de escucha espiritual, porque estamos acostumbrados a pensar que Dios habla hacia adelante, diciéndonos qué hacer después, cuál es el próximo paso, cómo resolver todo, pero muchas veces Dios habla llevándote de vuelta a la hora, no para darte respuestas inmediatas, sino para sacarte del ruido mental que te mantiene atrapado. En medio del caos, la mente suele vivir adelantada, anticipa problemas, reproduce conversaciones, imagina escenarios ansé, acelera, y mientras la mente corre, el corazón se desconecta. Dios no suele hablar en esa aceleración constante, no porque no pueda, sino porque ahí no estás disponible. Por eso, una de las primeras maneras en que Dios habla es a través de algo que te devuelve al presente sin violencia. Puede ser una pausa involuntaria, algo que te obliga a detenerte aunque no quieras, un cansancio que te hace sentarte, una interrupción inesperada, un momento en que por unos segundos dejas de pensar en todo lo que viene y solo estás. Esa no es una distracción, es una invitación. Dios muchas veces habla creando presencia antes de dar dirección. Cuando algo te devuelve al presente, el ruido no desaparece del todo, pero pierde fuerza. La ansiedad baja un grado, la urgencia se suaviza, no porque los problemas se hayan resuelto, sino porque tu interior se recoloca. Y en ese espacio más consciente, la escucha se vuelve posible, no siempre como palabras, sino como claridad interior, como una sensación de orden, como una verdad simple que no necesita explicación larga. Jesús muchas veces llamó a las personas a detenerse antes de hablarles profundamente, no porque el mundo se hubiera calmado, sino porque necesitaban estar presentes. La escucha real no comienza con información nueva, comienza con atención, y Dios sabe que sin atención cualquier palabra se pierde. Esta manera de escuchar es sencilla porque no exige técnica, no exige silencio externo, exige honestidad, exige reconocer que estás acelerado y permitirte volver, aunque sea por un momento. Dios no te pide que controles tu mente, te invita a habitar tu cuerpo, tu respiración, tu ahora. Desde ahí algo se ordena. Muchos pasan por alto esta forma de escucha porque no parece espiritual, parece normal, parece cotidiano, pero justamente ahí está su fuerza. Dios habla en lo simple porque lo simple no compite con el ego ni con la ansiedad. No te impresiona, si centra. Si hoy notas que algo te devuelve al presente en medio del caos, no lo descartes, no lo llenes de ruido inmediatamente. Quédate ahí un momento. No preguntes todavía qué hacer después, solo permanece, porque muchas veces antes de decirte hacia dónde ir, Dios te está enseñando a estar. En el siguiente momento vamos a profundizar en algo que sorprende a muchos. ¿Por qué Dios suele hablar más en medio del desorden que en la comodidad? Porque el caos, lejos de bloquear la escucha, muchas veces la despierta. ¿Por qué Dios habla más en medio del desorden que en la comodidad? Es una verdad que incomoda, pero libera. Muchos creen que la estabilidad atrae la voz de Dios y que el caos la ahuyenta. Sin embargo, la experiencia espiritual y la propia Escritura muestran lo contrario. No porque Dios disfrute del desorden, sino porque la comodidad suele cerrar la escucha y el caos, aunque duela, la abre. Cuando todo está bajo control, el corazón se relaja en exceso. No pregunta, no busca, no se detiene a discernir, funciona en automático. En esos momentos, la fe se vuelve costumbre, no relación. Pero cuando el desorden aparece, cuando algo se rompe, cuando los planes fallan, se abre una grieta interior. Y en esa grieta, la voz de Dios encuentra espacio. No entra por la fuerza, entra porque ya no estás lleno de certezas. El caos desarma defensas, te quita el discurso preparado, te deja sin respuestas rápidas. Y justo ahí, cuando no sabes qué hacer, cuando no puedes sostener la imagen de control, te vuelves más honesto, más humano, más disponible. Dios no necesita el caos para hablar, pero muchas veces el caos elimina lo que impedía escuchar. Jesús habló con mayor profundidad a personas heridas, confundidas, cansadas, fuera de lugar, no porque fueran mejores, sino porque estaban abiertos.
La comodidad tiende a cerrar el corazón con frases como todo está bien, no necesito cambiar, no es el momento. El desorden, en cambio, despierta preguntas reales, y Dios siempre responde mejor a preguntas reales que a rutinas espirituales vacías. Esto no significa buscar el caos ni glorificar el sufrimiento. Significa reconocer que Dios no se esconde cuando tu vida se desordena, no se aleja cuando te sientes superado. Al contrario, muchas veces aprovecha ese momento para hablar con más claridad, porque ya no estás distraído intentando sostener una versión ideal de ti mismo. En medio del desorden, la voz de Dios suele ser más directa, pero no más ruidosa. No te promete que todo se arreglará rápido. Te orienta hacia lo esencial. Te muestra que soltar, que priorizar, que dejar de forzar. Y esa orientación, aunque no calme el caos externo de inmediato, empieza a ordenar el interior. Y cuando el interior se ordena, el caos deja de dominarte. Si hoy tu vida está lejos de la comodidad, no asumas que estás lejos de Dios. Tal vez estás más cerca de escucharlo de lo que imaginas. Tal vez el desorden no es un obstáculo, sino el lugar donde tu atención finalmente está despierta, donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes correr, donde escuchar se vuelve una necesidad real, no una teoría. En el siguiente momento vamos a entrar en la segunda manera sencilla de escuchar a Dios en medio del caos. Una señal muy concreta cuando algo deja de competir por tu atención sin que tengas que forzarlo, porque Dios muchas veces habla reduciendo el ruido, no agregando instrucciones. Escuchar a Dios cuando algo deja de competir por tu atención es una señal silenciosa, pero profundamente clara. En medio del caos, todo parece urgente, todo reclama respuesta, todo exige energía, y la mente se acostumbra a vivir en estado de alerta constante. Por eso, cuando algo deja de competir sin que tengas que forzarlo, ahí ocurre algo que vale la pena escuchar. No es apatía. O his descuido es reducción del ruido interior. Dios muchas veces habla quitando peso. No siempre añade tareas ni instrucciones. A veces simplemente hace que algo pierda fuerza dentro de ti. Aquello que antes te absorbía, de pronto ya no domina. Aquello que parecía imprescindible deja de tener el mismo poder. Y ese cambio no viene acompañado de culpa ni depresión. Viene con alivio, con espacio, con una claridad suave que no necesita justificación. Esta manera de escuchar es sencilla porque no exige análisis complejo. Se percibe en se siente. Cuando algo deja de competir, tu atención se ordena sola. No tienes que pelear contigo, no tienes que decidir a la fuerza. El corazón se inclina sin violencia, y esa inclinación revela dirección. Dios no siempre te dice hacia dónde ir. A veces te muestra que pues ya no debes seguir persiguiendo. En el caos solemos confundir urgencia con importancia. Pensamos que lo que grita más fuerte es lo que merece más atención. Pero Dios no grita. Por eso, una de sus formas de hablar es apagar el volumen de lo que no es esencial. No te arranca cosas de golpe, no te obliga a soltar. Simplemente deja de alimentar ese impulso, y cuando el impulso se debilita, aparece un espacio nuevo para escuchar. Muchos pasan por alto esta señal porque esperan una palabra clara o una emoción intensa. Pero Dios no siempre confirma con emoción, confirma con enfoque. Cuando algo deja de competir, empiezas a notar que tu energía se dirige con más calma, que puedes decir no sin culpa, que puedes dejar pasar sin ansiedad, que no necesitas reaccionar a todo. Y ese descanso interior no viene de ti, viene de una guía que te está ordenando por dentro. Jesús mostró este tipo de dirección cuando invitó a sus discípulos a dejar redes, mesas, rutinas, sin discursos largos ni argumentos forzados. No hubo presión, no hubo claridad interior. Algo dejó de competir, y cuando eso ocurre, la obediencia no se vive como sacrificio, sino como coherencia. Si hoy notas que, en medio del caos, algo ya no te atrae como antes, no te apresures a llenarlo con otra cosa. No busques inmediatamente un reemplazo, no observa, agradece el espacio. Ese silencio selectivo es una forma de escucha. Dios no siempre habla añadiendo ruido espiritual. Muchas veces habla
creando silencio donde antes había confusión. En el siguiente momento vamos a profundizar en una distinción clave para escuchar a Dios en medio del caos. La diferencia entre ruido mental y voz interior, porque no todo lo que suena dentro de ti merece la misma atención. La diferencia entre ruido mental y voz interior es uno de los puntos más importantes para escuchar a Dios en medio del caos, porque muchas personas creen que no escuchan nada cuando en realidad escuchan demasiado. El ruido mental no es ausencia de fe, es saturación, pensamientos que se atropellan, imágenes que se repiten, escenarios que se adelantan. La mente quiere protegerte, anticipar, controlar, pero en ese intento constante levanta una pared que no deja pasar lo esencial. El ruido mental siempre tiene prisa, te empuja a decidir rápido, te llena de argumentos ante, exige reaccionar, incluso cuando habla de cosas buenas lo hace con tensión, te presiona a no fallar, a no perder oportunidades, a no quedarte atrás. Su tono es insistente, no descansa, y mientras ese ruido domina, la voz interior queda ahogada. No porque no esté, sino porque no compite. La voz interior no pelea por atención, no se impone, no acelera, no necesita convencerte con 1000 razones. Aparece como una certeza sencilla que no genera ansiedad. A veces no trae una frase completa, trae una dirección, una calma inesperada, una claridad breve que no necesita ser defendida. Mientras el ruido mental te fragmenta, la voz interior te integra en ti, devuelve al centro. Dios suele hablar a través de esa voz interior que no grita. Por eso muchos la confunden con nada. Están acostumbrados al volumen alto del pensamiento, a la intensidad emocional, ao dramao interno. La voz de Dios no usa esos canales, no porque sea débil, sino porque es profunda. Y lo profundo no necesita ruido para ser firme. En el caos, aprender a distinguir esto es clave. No se trata de callar la mente a la fuerza. Eso solo crea más tensión. Se trata de observar, notar qué pensamientos vienen con urgencia y cuáles vienen con paz. Cuáles te dejan más disperso y cuáles te centran. La voz interior, cuando es de Dios, no te deja confundido, aunque no te dé todas las respuestas. Te deja alineado. Jesús no llenaba de palabras a quienes buscaban dirección. Muchas veces decía frases simples que atravesaban el ruido, porque no hablaba para la mente acelerada, hablaba para el corazón dispuesto, y ese corazón reconoce la diferencia. Sabe cuando algo viene cargado de presión y cuando viene cargado de verdad. Si hoy sientes mucho ruido dentro, nuchiyusgis, no pienses que estás lejos de Dios, piensa que estás saturado, y en la saturación la escucha no se pierde, se vuelve más sutil. Empieza a prestar atención a lo que no te empuja, a lo que no te asusta, a lo que no te fragmenta. Ahí suele estar la voz que estabas buscando. En el siguiente momento vamos a entrar en la tercera manera sencilla de escuchar a Dios en medio del caos, aquello que permanece cuando todo cambia. Porque Dios muchas veces habla no a través de lo que aparece, sino a través de lo que permanece firme cuando todo lo demás se mueve. Escuchar a Dios a través de lo que permanece cuando todo cambia es una de las formas más profundas y menos espectaculares de escucha espiritual. En medio del caos, casi todo se mueve, emociones que suben y bajan, opiniones que cambian, planes que se ajustan, personas que van y vienen, y en ese movimiento constante solemos buscar señales nuevas, respuestas inmediatas, confirmaciones externas, pero Dios muchas veces habla al revés, habla a través de lo que no se va. Hay cosas que, aun cuando todo se desordena, siguen ahí dentro de ti. No hacen ruido, no exigen atención, no generan euforia, simplemente permanecen. Puede ser una convicción suave, un llamado interior que no desaparece, un valor que no se rompe, una verdad que no pierde sentido, aunque el contexto cambie. Eso que permanece no es casual, es una forma de guía. El caos prueba muchas cosas. Pruebau, deseos, motivaciones, decisiones, relaciones. Y en esa prueba, algunas cosas se caen solas, se diluyen, pierden fuerza. Pero otras resisten sin rigidez. No porque las estés sosteniendo,
sino porque están arraigadas más profundo. Ahí suele hablar Dios, no empujándote a lo nuevo, sino afirmándote en lo esencial. Muchas personas pasan por alto esta manera de escuchar porque buscan experiencias intensas, pero Dios no siempre se revela en lo intenso. A veces se revela en lo constante, en lo que sigue teniendo sentido incluso cuando no tienes energía, en lo que no depende de tu estado de ánimo, en lo que no necesita explicación cada día. En la Biblia, Dios no cambió su propósito cada vez que el pueblo entraba en crisis. Cambió el camino, cambió el ritmo, pero no la dirección. Lo que permanecía era la señal, y hoy no es distinto. Dios no te confunde hablándote una cosa hoy y otra mañana sin coherencia. Cuando algo viene de Él, puede atravesar dudas, cansancio y caos sin perder su centro. Esta manera de escuchar requiere paciencia, porque lo que permanece no grita, no se impone. No se defiende solo, tú lo reconoces con el tiempo. Te das cuenta de que, aunque intentaste huir de eso, aunque lo cuestionaste, aunque lo pusiste en pausa, volvió no como presión, sino como presencia. Y esa persistencia sin ansiedad es una marca muy clara de la voz de Dios en medio del caos. Pregúntate, no que apareció últimamente, sino que no se fue, que sigue ahí incluso cuando estás cansado, que verdad no perdió sentido aunque el entorno cambió, que el llamado no se apagó aunque intentaste ignorarlo. Eso que permanece suele ser más confiable que cualquier emoción pasajera. Dios habla sosteniendo lo que es verdadero en ti cuando todo lo demás se mueve, no para darte control, sino para darte ancla. Y cuando reconoces esa ancla, el caos deja de arrastrarte. Sigue existiendo, pero ya no decide por ti. En el siguiente momento vamos a hablar de algo que libera a muchos. ¿Por qué escuchar a Dios no significa tener respuestas inmediatas? Y cómo esa expectativa puede bloquear la escucha real en medio del caos. ¿Por qué escuchar a Dios no significa tener respuestas inmediatas? Es una verdad que libera cuando se entiende, pero desespera cuando se ignora. Muchas personas se acercan a Dios esperando claridad total, soluciones rápidas, instrucciones precisas que resuelvan el caos de una vez. Y cuando eso no llega, concluyen que no escucharon nada, que Dios no habló o que hicieron algo mal. Pero esa expectativa es uno de los mayores bloqueos para la escucha real. Escuchar a Dios no es lo mismo que entenderlo todo. No es recibir un mapa completo. Es recibir lo necesario para no perderse, aunque todavía no sepas el camino entero. Dios suele hablar dando orientación interior antes de dar explicación. Porque si te diera todas las respuestas de golpe, tu atención se iría a controlar el futuro y no a confiar en la relación. En medio del caos, la ansiedad pide certezas. Quiere saber cómo terminará todo, cuándo se resolverá, qué decisión garantiza seguridad. Pero Dios no responde a la ansiedad con información. Responde con presencia. Te da una paz que no aclara el panorama, pero te sostiene para atravesarlo. Y esa paz no es una respuesta emocional inmediata. Es una base interior que te permite avanzar sin romperte. Jesús rara vez respondió preguntas con respuestas directas. Muchas veces respondió con silencios, con historias, con invitaciones a caminar, no porque quisiera confunir, sino porque sabía que la transformación no ocurre cuando lo sabes todo, sino cuando confías lo suficiente para dar el siguiente paso. Escuchar a Dios no es recibir control, es recibir dirección suficiente para hoy. Cuando buscas respuestas inmediatas, tu escucha se vuelve tensa. Estás evaluando cada sensación, cada pensamiento, cada emoción, preguntándote si eso ya es Dios o no. Esa vigilancia constante cansa y bloquea. En cambio, cuando aceptas que escuchar no siempre trae claridad instantánea, tu interior se relaja. Y en esa relajación, la voz de Dios se vuelve más perceptible. Dios suele hablar primero ordenando lo esencial, no resolviendo lo urgente. Te muestra que no perder, que no traicionar, que no forzar, aunque no te diga todavía cómo se acomodarán las circunstancias, te da una brújula interior. Y con una brújula no necesitas ver todo el mapa para caminar. Si hoy sientes que escuchas algo pero no entiendes todo, no lo descartes. Tal vez no es falta de respuesta, es el tipo de respuesta que estás
recibiendo. Una respuesta que no elimina el caos de inmediato, pero evita que el caos te destruya por dentro. En el siguiente momento vamos a hablar de algo profundamente esperanzador. Cómo el caos puede volverse un filtro y no un obstáculo para escuchar a Dios. Porque muchas veces lo que parece confusión es el proceso que deja solo lo esencial. Cómo el caos puede volverse un filtro y no un obstáculo es una de las transformaciones más profundas que ocurren. Cuando empiezas a escuchar a Dios de verdad, al inicio, el caos se siente como una amenaza, como algo que desordena, confunde y bloquea. Pero con el tiempo, descubres que el caos no solo quita estabilidad, también quita ilusiones, quita apoyos falsos, quita ruidos que antes parecían importantes, pero no lo eran. Cuando todo está tranquilo, muchas cosas conviven sin ser cuestionadas. Hábitos, decisiones, relaciones, metas, ritmos de vida, no porque sean correctos, sino porque no hay fricción. El caos introduce fricción, y esa fricción revela que es frágil, que es superficial, que dependía solo de comodidad, y al mismo tiempo revela que es sólido, que es verdadero, que permanece incluso cuando duele. Dios no crea el caos para hablarte, pero lo usa como filtro, no para castigarte, sino para simplificarte por dentro. Cuando todo se mueve, tu atención ya no puede repartirse igual. Empiezas a soltar lo secundario sin darte cuenta. Te das cuenta de que discusiones ya no quieres tener, que expectativas ya no quieres sostener, qué versiones de ti ya no puedes mantener, y en ese despojo la escucha se vuelve más clara. El caos filtra porque te obliga a elegir, no siempre conscientemente, pero sí internamente. Elegir dónde poner tu energía, elegir qué vale la pena cuidar, elegir qué dejar de forzar. Y Dios suele hablar en esas elecciones silenciosa, no con órdenes sino con alivio. Cuando sueltas algo que no era esencial, el cuerpo descansa, el corazón se calma, y ese descanso es una confirmación que no necesita palabras. Muchos temen al caos porque piensan que perderán todo, pero en la experiencia espiritual, el caos rara vez quita lo esencial, quita lo accesorio que se había vuelto pesado, quita lo que competía con tu atención sin darte vida, quita lo que te mantenía ocupado pero no alineado, y al quitarlo, deja espacio. Ese espacio no siempre se siente cómodo al principio, pero es el lugar donde la voz de Dios se escucha con más nitidez. Jesús no prometió una vida sin caos, prometió una verdad que filtra, una verdad que separa lo que construye de lo que desgasta. Por eso, cuando atraviesas momentos caóticos y algo se simplifica dentro de ti, no lo resistas, no intentes llenar inmediatamente el vacío. Permite que el filtro haga su trabajo. Permite que solo quede lo que tiene peso real. Escuchar a Dios en medio del caos no es encontrar respuestas nuevas todo el tiempo. Es reconocer que poco a poco estás quedándote con menos ruido y más verdad, con menos urgencia y más dirección, con menos miedo y más claridad interior. En el siguiente momento vamos a cerrar este camino con una verdad que cambia la forma de vivir la fe. Dios no espera que el caos termine para hablar contigo. La escucha comienza exactamente donde estás, no donde quisieras estar. Dios no espera que el caos termine para hablar contigo. Es una verdad que cambia por completo la forma en que vives tu fe. Muchos pasan la vida esperando el momento ideal para escuchar a Dios. Esperan tener la mente clara, las emociones ordenadas, los problemas resueltos, y mientras esperan, creen que Dios guarda silencio, pero la realidad es otra. Dios no habla después del caos, habla dentro de él. Si Dios necesitara calma perfecta para comunicarse contigo, casi nadie podría escucharlo. La vida real no funciona así. El caos no es una excepción, es el contexto, y Dios no se ausenta cuando la vida se vuelve intensa. No se retira cuando estás saturado, cansado o confundido. Al contrario, muchas veces es ahí donde su voz se vuelve más cercana, más simple y más real. Escuchar a Dios en medio del caos no significa sentir paz todo el tiempo ni tener claridad absoluta. Significa aprender a reconocer su presencia cuando no todo está resuelto. Significa confiar en que, aunque el ruido siga afuera, algo dentro de ti ya no se mueve igual. Ya no reaccionas igual. Ya no te empuja la misma urgencia. Ya no te gobierna el mismo miedo. Eso es escucha. Aunque
no tenga forma de frase. Dios no compite con el caos. No grita más fuerte que tus problemas. No se impone sobre tus pensamientos. Habla con una voz que no necesita volumen porque transforma desde dentro. Te devuelve al presente. Reduce lo que no importa. Afirma lo que permanece, filtra lo que pesa. Y en ese proceso, aunque el caos no desaparezca de inmediato, deja de dominarte. Si hoy sientes que tu vida está lejos de la calma, no asumas que estás lejos de Dios. Tal vez estás justo en el lugar donde la escucha se vuelve honesta, donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes sostener máscaras espirituales, donde solo puedes presentarte como eres, y ese es el punto exacto donde Dios suele hablar con más claridad. No esperes a que todo se ordene para escuchar. No postergues la relación hasta que la vida mejore. Dios no te pide condiciones ideales, te pide presencia real, te pide que escuches desde donde estás, con lo que tienes, con lo que sientes, porque la voz de Dios no depende del caos que te rodea, sino de la disponibilidad de tu corazón. Y cuando entiendes eso, algo cambia para siempre. El caos deja de ser enemigo, se vuelve escenario, y en medio de ese escenario descubres que Dios nunca estuvo en silencio. Solo estaba esperando que dejaras de buscarlo lejos y lo escucharas aquí, ahora, exactamente donde estás.